Perfecto. Yo estoy acá, me ha dado un ataque de alergia. Hay mucha gente, pensé que estaban más en el Congreso. Si alguno quiere poner cámara, si no, será así sin verle la cara. 34. Damos un minuto más y largamos. Esta es más bien una charla que vi en un congreso al que asistí para una organización que se llama ADENAC, que es la Asociación de Docentes de Administración de Argentina. Se llama ADENAC. Un congreso que vimos en Mar de Ajó. Hay una universidad allá que es la Universidad Atlántica, interesante, con varias disciplinas, así que vamos a ver un poquito un tema que espero que les resulte de interés. Como no les veo las caras, no sé, ¿se escucha bien? ¿Está todo bien? ¿Suficiente el tono de voz? ¿Hace falta que aumente algo? Sí, profe, todo bien. Vamos entonces a compartir la pantalla. Y vamos a ir. ¿Ven ahí lo que estamos viendo? Sí, profe, lo vemos. Bien, la pregunta sería, les voy a pedir que hablen, no que me contesten por el chat, porque no estoy viendo el chat ni les estoy viendo las caras, pero si ustedes ven alguna relación entre el futuro y la planificación. ¿El futuro se puede planificar? Ajá, ¿y cómo sería eso de planificar el futuro? En el presente, planear lo que uno va a hacer en el futuro, o lo que planea hacer, o lo que tiene intención de hacer. Ajá, ¿algún otro comentario? Establecer ciertos objetivos Ujú. hacia el futuro y mediante una planificación llegar a ellos. Bien. ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera hacer algún comentario? De acuerdo a los datos que yo tenga, por ejemplo, de los stock y de los quiebres de stock y de los de consumo, hacer una planificación sobre lo que tengo que comprar bueno, para saber cuánto tengo que consumir. ¿Y eso sería el futuro o sería una administración? Una administración planificada en base al futuro. Así. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver eso, es interesante, los límites. ¿Dónde están los límites? Porque, digamos, en realidad el futuro y la administración son bastante diferentes, ¿no? En cuanto a plazos. Pero vamos a verlo un poquito en detalle. ¿Mm? La pregunta sería si el futuro existe o si realmente nosotros creamos el futuro. Si ustedes ahí lo están diciendo, yo planifico y organizo un futuro, aunque normalmente las cosas no suceden como uno las planifica, de alguna manera uno trata de llegar a un futuro según nuestras preferencias. La respuesta a esta pregunta de si el futuro existe o si creamos el futuro se puede ver desde varios puntos de vista, pero hay un filósofo, digamos tal vez uno de los preferidos míos, que dice que nuestro destino ejerce sobre su influencia o ejerce su influencia sobre todos nosotros, aun cuando todavía no hayamos aprendido su naturaleza. Es nuestro futuro el que dicta las leyes de nuestro hoy. Si alguno
ha visto una serie. ¿Han visto la serie Last Kingdom? No. Bueno, no se pierde mucho, pero es un poco la historia de Inglaterra. Y hay el personaje principal que dice que el destino es todo. Pareciese que el destino está escrito. Y bueno, nosotros creemos que el destino no está escrito, que uno puede modificar o hacer cosas para llegar a un destino que es preferido o un destino que es mejor. En este caso lo que dice Nietzsche es que justamente en función de lo que hagamos hoy, es el futuro que vamos a tener. Para dar alguna idea de qué tan importante es la planificación o la visión que uno tiene en el largo plazo, esto que tienen acá es un gráfico de un submarino, cuando todavía no existían los submarinos, que dibujó un señor que se llamaba Julio Verne, que era un escritor francés que escribía ficción. Para esa época era una ficción basada en tecnología y él se imaginaba que uno iba a viajar por el fondo del mar en un submarino y a su libro le llamó 20.000 leguas de viaje submarino y fue una idea, digamos, una visión de lo que podría ser. Hoy los submarinos forman parte de nuestra realidad cotidiana. En este caso, esta es una imagen de un submarino que está un poco retocado en su estética para que parezca a este submarino que es el de Julio Verne. Pero es decir, que antes de que existiera esta realidad de viajar por debajo del mar, alguien tuvo esa visión, tuvo esa idea, ese proyecto. El término utópico es un término que acuñó un filósofo que se llamaba, en realidad un filósofo y un cura que se llama Tomás Moro, para una obra que publicó en el año 1516, donde hablaba de la utopía como un modelo de sociedad donde no había crímenes, ni violencia, ni pobreza, era lo que él se imaginaba. Y felizmente esto no está concretado, pero en la mayoría de los casos lo que uno pensaba que podía suceder o lo que uno imaginaba que podía suceder finalmente acontece. En este caso, Julio Verne hablaba de un viaje desde la Tierra a la Luna y bueno, el proyecto era ridículo desde el punto de vista conceptual porque era una bala de cañón que llegaba desde la Tierra hasta la Luna. Era tan fuerte el cañón que permitía llegar, pero la idea de que uno a través de la tecnología podía llegar al espacio existió muchísimos años antes de que se desarrollara la tecnología. También Julio Verne escribió La Esfinge de los Hielos, que es una expedición que llegan al Polo Sur, que fue en 1897, y en realidad la primera llegada al Polo Sur la consiguió Amundsen, que era un noruego, en el año 1917 utilizando perros como medio de transporte. Es decir, que de nuevo, lo que uno imagina que puede llegar a suceder, sucede. Esto que está acá es la Torre Eiffel cuando se construyó en París, a orillas del Sena, y en realidad esa construcción fue para una exposición universal donde se presentaban todos los adelantos tecnológicos. En alguna época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había una fe ciega en la capacidad tecnológica para desarrollar a la humanidad y llevarla a situaciones mucho más favorables que las que se tenían hasta ese entonces. Por supuesto que en esa exposición universal estaban todos los adelantos, algunos que hoy nos causarían risa por lo elemental, por lo ridículo. Por ejemplo, esto que está acá es un grabador. Entonces ven a una persona tocando un piano con esta campana o este micrófono que es una campana y una especie de registrador que está acá a la derecha, donde se graba. Hoy cuando vemos todos los sistemas de grabación en los celulares, los equipos de música, MP4, realmente esto suena algo ridículo, pero para llegar a lo que tenemos hoy, primero alguien tuvo que tener la idea de pensar en grabar un sonido y reproducirlo en cualquier lugar.
Eso siguió evolucionando y fue normalmente la ficción la de alguna manera coordinó este, todas las actividades o mejoras tecnológicas. Acá tienen una película que se llamó Metrópolis, que la hizo un director alemán que se llama Fritz Lang, que presentaba un mundo, digamos, donde había una metrópolis que estaba sobre la tierra, donde estaba la gente más adinerada, y bajo la tierra vivía un submundo de gente que trabajaba para mantener a los que estaban en la metrópolis, y un poco tiene la impronta de la lucha de clases que había a principios del siglo XX, ¿m? Donde, bueno, particularmente lo que sucede es que la mujer, que es un robot y que crea uno de los científicos que vive en la metrópolis, se enamora de el dueño de la metrópolis. Hay varias películas, este sería el tráiler. Vamos a tratar de ver si podemos ver. Hay una versión con música de Queen. ¿Conocen Queen? Obvio. Sí. Bueno, vamos a ver si se ve algo. Vamos a intentarlo. Vamos a copiar. Perdón, vamos a salir de acá. Vamos a copiar este link que está acá. Y vamos a ver si lo podemos ver. ¿Se ve ahí algo? ¿Ve mi pantalla? Sí, profe. Está cargando. Saltar. Esto dice, bueno, el amor mata porque, bueno, este es el hijo del dueño de la metrópolis que se enamora de esta chica que es el robot que va guiando a los obreros en una rebelión. Es una película de culto muy famosa y acá está cuando él la ve y cae perdidamente enamorado de esta mujer que está liderando toda una rebelión. Es decir, que empiezan a aparecer a través de la ficción dudas, esa sería la metrópoli, sobre la capacidad que tiene la tecnología. Sin embargo, previo a llegar a estos desarrollos, tuvo que existir la idea de un desarrollo tecnológico y una planificación para llegar a estos resultados. No los voy a aburrir mucho, se los dejo para que ustedes si a alguno le interesa, lo puede ver. Dejar esto, vamos a volver a la presentación. ¿Mm? Después aparecen objeciones ya un poco más fuertes, aparece un escritor británico que se llama Aldous Huxley, que escribe Un Mundo Feliz, donde en realidad es una novela bastante ambigua, porque es un mundo donde no hay pobreza, donde el desarrollo tecnológico ha permitido de alguna manera progresar a la humanidad de forma tal de que no haya guerra, no haya pobreza, pero también hay un control, digamos, tan fuerte sobre la gente que se le impide pensar de una manera libre, y en realidad lo que parece un mundo feliz es realmente un mundo muy infeliz. No hay películas sobre esto, hay un audiolibro, yo se los pongo, nunca pierdo la esperanza de que se entusiasmen y lean algo, pero bueno, si en algún momento les toca o tienen ganas, vamos a poner acá vamos a poner el audiolibro. ¿Se ve? Sí, profe.
Eh, la idea es justamente que parece que la gente es libre, pero en realidad no lo es. Y después aparece una novela de George Orwell. Esperen que acá tenemos una interferencia. Ahí está, perdón. Que es digamos, el Gran Hermano, que está este programa que tiene que es bastante feo, digamos, feo para mí, ¿no? Pero acá está un poquito 1984, que es la película que recrea Gran Hermano. Vamos a ver un pedacito nada más. Y justamente habla de esta tecnología que en vez de ser buena, termina siendo mala, digamos, termina siendo nociva para la gente. Vamos a verlo acá. Ajá, ¿qué pasó acá? Estos son los trailers verdes, pues. Fíjense que hay que pensar lo que piensa el partido. Esto es crimen tal es porque es una persona que piensa algo diferente y por lo tanto es un criminal mental. Sería la traducción de criminal. El que piensa diferente lo matan. Esta confusión de que no existe la no verdad. Dice que los medios de comunicación están totalmente controlados. Toda la sociedad está vigilando. Hay una policía de el pensamiento que de alguna manera gestiona y maneja todo. ¿Mm? Ahora, estos procesos de desconfianza llevaron a escribir obras que fueron, digamos, particularmente importantes a nivel desarrollo tecnológico, es decir, la ficción es la que determinó leyes que después fueron aplicadas en la física. Creo que el caso más renombrado sería que son las leyes de la robótica de Asimov, porque empieza a aparecer el miedo de que una inteligencia mecánica, lo que hoy sería la inteligencia artificial, o que estos mecanismos tomen el control de la Tierra y nos sometan como raza humana. Entonces, una de las leyes que son aplicadas hoy en la robótica es que un robot no debe hacer daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Esto lo escribió una persona que era un novelista, ¿sí? Como era Asimov, y que después se tomó para el desarrollo de robots y hoy en día se sigue utilizando. La segunda ley dice que, bueno, el robot tiene que cumplir las órdenes de los seres humanos, ¿m?
a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Es decir, si yo le digo a un robot que mate a una persona, como el robot no puede hacer daño a un humano, debería tener un loop que le impida matar a una persona. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no entre en conflicto con obedecer lo que le dice el que es el dueño del robot o el creador del robot o producir daños. Sobre esto también hay una película que tenemos acá, a ver si aparece. No aparece. Vamos a buscarla acá. Escape. Una película no muy buena, un actor bastante conocido que es Will Smith. La película no es tan vieja. Y que habla de esta problemática de, bueno, ¿qué pasa si los robots se salen de control y de alguna manera producen cosas que nosotros no queremos? ¿Mm? Vamos a ver un pedacito. Esta idea de que, digamos, las máquinas pueden hacernos daño, también se ve en la película Odisea del Espacio. ¿Han visto Odisea del Espacio de Stanley Kubrick? No, profe. Yo sí. Bueno, en realidad es una nave espacial donde de golpe la nave toma el control. En realidad la computadora de la nave que se llama HAL toma el control de esta estación espacial. Es una de las películas más famosas de la historia del cine, y por eso Stanley Kubrick es tan famoso. Se la recomiendo, bastante interesante para ver este conflicto entre la tecnología y el ser humano y cómo empiezan a aparecer visiones un poco peligrosas de lo que puede ser el desarrollo tecnológico, lo que le llamamos una visión distópica. Utopía era lo perfecto, la distopía era cómo la tecnología puede traer un futuro que sea no deseado. ¿Mm? Así que esto yo se los dejo acá escrito, pero digamos, Asimov lo que recrea es el complejo de Frankenstein, donde un científico crea con partes humanas de muertos un ser vivo, lo resucita y ese Frankenstein empieza a atacar a la gente. ¿Mm? Hoy, si les interesa ver propuestas distópicas, pueden ver una película que se llama Black Mirror, no sé si la han visto. Perdón, una serie, Black Mirror. ¿Han visto Black Mirror? Sí, Bueno, eso sería, digamos, los futuros distópicos que la gente se imagina. La verdad que cada capítulo es un poco, digamos, para gente de mi edad un poco devastador, que si es una persona que tiene problemas en el cerebro, le implantan un reemplazo del cerebro, pero
le empiezan a cobrar un abono como si fuera un teléfono, gente que vive pedaleando en una bicicleta para conseguir cosas y para sobrevivir y que vive en un mundo totalmente artificial, sin contacto con la naturaleza. Y hay otras series distópicas como son Years and Years, Altered Carbon, Electric Dreams, que un poco nos enfrentan con lo que se está viniendo ahora, que es la inteligencia artificial y los problemas que va a traer la inteligencia artificial. Este caso, digamos, es una película que se llama Her, no sé si la vieron, con Joaquín Phoenix, que él se enamora de una computadora, digamos, tiene una relación, corta con esa relación, se termina enamorando de una computadora, horroroso, horroroso el tema, horroroso la serie, pero bueno, creo que va a empezar a haber, no les digo enamoramiento, pero sí relaciones mucho más centradas con la inteligencia artificial, donde uno mantiene conversaciones y como eso tiene un boot de retroalimentación, todas las respuestas van a ser en concordancia con lo que nosotros pensamos y creemos, lo cual es sumamente peligroso y sumamente destructivo para la psiquis, porque uno, digamos, empieza a perder la práctica de tener al frente una opinión contraria o disidente a lo que uno cree, empieza a perder capacidad de tolerar opiniones diferentes, digamos, empieza a vivir en su propio mundo, empieza a aislarse en su propio mundo de cosas que son favorables y es como una droga, pero a nivel emocional. Es decir, uno solamente tolera lo que coincide con lo que uno quiere. Ya no hacen falta otros, sino que uno mismo con su propia idea de su interior puede generar un mundo muy agradable, pero totalmente alejado de la convivencia. Así que, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, yo los invito a que piensen en futuros utópicos, no en futuros distópicos, ¿sí? Porque la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Es decir, uno puede crear un futuro y entonces tratemos de que nuestro futuro no sea distópico, sino que sea utópico. Y para crear un futuro es necesario planificar. Es la única forma de llegar a un resultado deseado. Hay muchas empresas que están trabajando ya o estudiando el futuro. Por ejemplo, este laboratorio se llama Space 10, que es de IKEA, y que está explorando los futuros tipos de vida. No me resultó muy interesante porque los proyectos que tienen son más bien de comidas con gusanos, con insectos, porque la escasez de alimentos es algo que viene en breve y la escasez de trabajo ya empezó y por ahí nosotros no somos conscientes de qué tan cerca estamos de quedarnos sin trabajo porque vamos a ser reemplazados en nuestras actividades por autómatas. ¿Mm? Hay otras organizaciones, por ejemplo, acá hay una de una chica española que se llama Doméstica. Está esta de Hawái, que fue la que creó un señor que se llama Jim Dator, o Jim Dator, que fue el primero que creó una cátedra de estudio del futuro. Muy interesante el señor en su cátedra de estudio del futuro. Tiene muchos videos muy interesantes que están en inglés únicamente. Y la verdad que lo que ellos empezaron a estudiar en los años 70, que fue la primera universidad, la de Hawái, que empezó a estudiar el futuro como una disciplina. Yo estudio el futuro como una disciplina científica. Previó casi todos los cambios, excepto los cambios de tipo social, que eso no pudieron verlos. Hay organizaciones digamos, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, que también estudian el futuro, algunas están en Palo Alto, otras están en diferentes lugares de Estados Unidos, pero ya hay muchas instituciones que se dedican a estudiar el futuro y generar pensamiento estratégico. ¿Sí? Entonces, esto está, digamos, tomando mucha fuerza porque empieza uno a darse cuenta de que la viabilidad del mundo a nivel biológico está llegando a su límite
Y entonces necesitamos cambiar. Y en lo social es todavía peor. Ustedes piensen que los trabajos que hoy están más demandados no existían hace 10 años. No existía gente que programara en inteligencia artificial, no existía un community manager, no existían los programadores de páginas de Mercado Libre, Mercado Pago, los bancos eran presenciales, el dinero era físico, no era virtual como es hoy. Digamos, ya usar dinero de manera física es algo como raro. Digamos, uno no tiene plata en la billetera. Entonces, ¿cuáles serán las capacidades que van a demandar las empresas del futuro o el mercado laboral del futuro? Creo que es algo que debería preocuparnos porque lo que estamos viendo hoy seguramente no va a ser igual en un futuro próximo cercano. Entonces, lo que se trata en la planificación es entender dónde estamos hoy y entender a dónde queremos estar. ¿Sí? Hay muchas estrategias, hay, digamos, estudios de cómo planificar el futuro, ¿sí? Y siempre se utiliza la prospección. El que empezó con la idea de prospección estratégica y planificación estratégica fue Jim Dator, y el resto lo han seguido de alguna manera, siempre con algo bien claro, que la esperanza, es decir, cuando me dicen me encantaría ganarme la lotería, no es una estrategia de planificación. De hecho, la mayoría de la gente que conozco dice que le encantaría ganarse la lotería, pero no compra nunca un número. Así que la esperanza está totalmente disociada de lo que están haciendo. Y obviamente que uno nunca se va a ganar la lotería si no compra el número. Ya si se compra el número es difícil que se gane la lotería, pero si no compran el número, no la van a ganar nunca. Entonces, la esperanza, esta idea de algo lindo que pueda suceder, no va a pasar nunca porque no es una planificación. Cuando uno tiene un objetivo, sin tener un plan que lo avale, una metodología de trabajo que esté por atrás, pasa a ser solamente un deseo. Y justamente lo que vemos en esta materia es cómo concretar, digamos, esos objetivos a través de un plan, a través de una acción coordinada de uso de recursos, a través de una acción coordinada de actividades, a través de una acción coordinada de responsabilidades y de fechas de ejecución. Eso sí es un futuro, digamos, eso sí es planificar. En el concepto de Dator, o de Dator, está la perspectiva estratégica, que es identificar las fuerzas que en un futuro podrían hacer una disrupción en la industria, es decir, imaginar qué podría ser, y se utiliza un concepto que se llaman señales débiles. Las señales débiles son pequeños indicios de algunas tecnologías que van a producir grandes cambios y que tienen toda una, digamos, una teoría de trabajo, lo que se llaman señales débiles, y yo los invito. Hace 20 años atrás uno veía Internet y le parecía interesante, pero nadie podía imaginar en lo que iba a derivar hoy. Hoy realmente yo les diría que estar sin conexión es más o menos como estar sin aire. Uno no puede vivir sin conexión. El Internet nos ha invadido. Después viene el diseño estratégico, es decir, en función de esa perspectiva yo diseño un marco para entender cómo es el mundo y cómo se podría mejorar o cómo yo podría ir hacia un futuro que es deseable para mí. Y después vienen todos los elementos tecnológicos para definir los planes de acción. Este señor Dator dice que cuando él empezó, creó su cátedra, lo invitaban de muchos programas de Estados Unidos y de diferentes lugares del mundo, porque nadie entendía que era una cátedra que estudiara el futuro, y él decía que todo el mundo esperaba que él llegara con una bola de cristal y en la bola de cristal les dijera qué es lo que iba a pasar. Y él tenía que hacer docencia y explicarle que en realidad no funciona así lo que él estudiaba, porque el futuro no se puede predecir, porque el futuro no existe. El futuro se puede crear o se puede modificar. Lo que uno hace es
dentro de las posibilidades que tiene el futuro, elegir la opción que más le conviene y trabajar para alcanzar la opción que más le conviene. En cuanto se alcanza la opción que más conviene, y depende que también haya uno ejecutado el plan y que también haya estado definido el plan. Él dice que esta prospección de futuros deseables tiene 4 niveles, ¿sí? El primer nivel es la continuación, lo que él le llama el futuro oficial. Ejemplo, si ustedes leen los diarios, leen la información, ¿qué se ve? El futuro va a seguir siendo igual. Las empresas van a crecer, van a ganar más plata, van a producir más, van a vender más, la gente va a vivir mejor. Ese es el futuro oficial. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo y el futuro va a ser mejor. Los países van a ser más ricos, la gente va a vivir mejor. Todo cambia, pero para seguir igual. Es decir, hay un proceso de mejora que no tiene fin en el tiempo. La verdad es que eso tiene muchas objeciones porque el mundo tiene un límite. Ya el mundo ha llegado a su límite en capacidad biológica y no podemos seguir creciendo como estamos. Indicios de esto lo tuvimos con China, por ejemplo, que en algún momento puso un control a la natalidad muy fuerte y permitía solamente un hijo por cada pareja. Es decir, que de 2 nacía uno para reducir la cantidad de habitantes de China, porque no los podían mantener en cuanto a alimento, no los podían mantener en cuanto a educación, no los podían mantener en cuanto a salud, y entonces necesitaban achicarse. Él dice que ese futuro sería el futuro del límite y la disciplina, donde dice, bueno, esto no puede seguir creciendo en la misma dirección, vamos a poner un límite y va a crecer hasta este punto. No puede seguir aumentando la población, no pueden seguir aumentando la contaminación, no puede seguir aumentando la explotación de los campos porque ya no hay más capacidad biológica de generar alimentos para tanta gente. ¿Están ahí todavía? ¿Están despiertos? Sí, profe. La tercera es el declive y el colapso, es decir, si uno no pone esos límites y esa disciplina, lo que pasa es que el mundo no puede soportar o el crecimiento no puede seguir en la misma dirección y se produce un declive y un colapso. Como sucede en la economía y como sucede en la vida en general, si uno no hace una buena previsión, este declive y colapso es aleatorio. Uno no sabe en qué va a salir mal. El tema de limitar el crecimiento no sabe cómo va a salir de ese crecimiento que tiene un límite. En el caso del declive y el colapso no hay. Es decir, sería una catástrofe, sería una hambruna, sería una peste. Son todos elementos de crisis. Hay un montón de películas de Hollywood que hablan de las crisis, de cataclismos, de calentamiento global, de terremotos, de cambio climático que harían que sería el declive y el colapso del que habla Dayton. Y el 4 es la transformación, que sería el futuro más positivo, que él dice, bueno, en realidad, si uno tiene conciencia de dónde está parado y a dónde quiere ir y cuáles son las limitaciones que tiene el sistema, puede elegir de una manera racional cuál es el futuro que más le conviene. Y en función de ese futuro, hacer las acciones para alcanzar ese resultado. Donde sería un mundo centrado en el cuidado de la naturaleza, de la propia especie, y buscando el bienestar general de la mayoría. Hoy por hoy no existen estos planes porque el mundo está dividido en países y aparentemente, salvo las ideas conspirativas que por ahí tiene alguna gente, no existe un plan de bienestar general. Algunos dicen que esto del COVID-19 era una conspiración para reducir la cantidad de habitantes en el mundo. Yo particularmente no creo eso, pero sí creo que no hay una planificación global. Hay algunos organismos que proponen planificaciones globales teniendo en cuenta este último párrafo, como serían la Organización Mundial de la Salud,
lo que sería la ONU, lo que sería todos estos organismos mundiales que proponen un mundo más justo y más equitativo. La Organización Mundial del Comercio, que justamente en función de la comprensión del sistema proponen metas alcanzables. Esto que está acá es un poco lo que dijo el compañero que habló de los materiales y de la planificación de materiales y de los quiebres de stock, que está muy bien, pero esto es algo a lo cual se enfrentó también Jim Dator cuando empezó a estudiar el futuro, y dice que acá tenemos tres líneas. Una línea es la línea del tiempo. Esto es tomado del paper de Dator, digamos así como él lo escribió. Es la línea del tiempo. La otra es la magnitud de las acciones que uno quiera emprender. Nosotros hablamos que cuando uno planifica, define acciones para modificar la realidad. Y este eje es el grado de participación que se tiene. Si son decisiones locales, son decisiones a nivel país o son decisiones a nivel mundial. En este caso, él dice que cuando uno toma decisiones que son de corto plazo, como podría ser la reposición de material en almacén, donde las acciones son de pequeña magnitud, porque en realidad poner una orden de compra y recibir el material, y donde el grado de participación se limita a una empresa, evidentemente estamos hablando de lo que se llama administración. Cuando ya el horizonte, digamos, o el objetivo está más lejos en el tiempo, hablemos de un año, donde las acciones son más importantes, es decir, hay acciones más importantes y donde el grado de participación involucra a una empresa o a varias empresas, estamos hablando de planificación. Es decir, que se da mayor plazo temporal, acciones que son más importantes y una participación mayor implica una planificación que normalmente suele ser una planificación estratégica. Algunos países, por ejemplo Argentina, dudo que tengan un plan siquiera a un año. La mayoría de los países tienen planes a 5 años. Acá en Argentina, con esto que voy a decir no quiero ser político, porque yo no soy político, no me dedico a la política partidaria, pero en alguna época había planes que se llamaban los planes quinquenales, que eran los planes a 5 años que generaba o generaron los gobiernos de Juan Domingo Perón, y que la verdad es que fueron bastante útiles esos planes quinquenales como ordenadores de actividades y coordinador de tareas dentro de un país. Países más avanzados como Estados Unidos planifican a 20 años y China ya planifica a 50 años. Si los planes son a 50 años vista. Es decir que cuando ya los niveles de plazo temporal, como por ejemplo 50 años, la magnitud de las acciones son de tipo global, como está emprendiendo China actualmente, y el grado de participación implica, no les voy a decir global, pero que tratan de tener influencia geopolítica en Sudamérica, en África, en Europa, en Asia. Estamos hablando de estudios del futuro. Esto, digamos, nosotros nos vamos a mantener dentro de lo que es la planificación, y esto que está acá sería una, ¿cómo les podría decir? Un estudio de larguísimo plazo, como pueden ser estas planificaciones a 50 años, donde ya se están pensando en cambios trascendentales. Es decir, la magnitud de las acciones son de tipo global. Lo que dice Jim Dator respecto de los estudios del futuro es que los que estudian el futuro, él le dice los futuristas, los que están en esta investigación del futuro, en realidad no pueden predecir el futuro. Nadie puede predecir el futuro, porque hay un grado de aleatoriedad que es imposible definir. Es decir, que la predicción pretende ser una declaración verdadera y precisa sobre el futuro, y eso es imposible.
en alguna época, cuando las comunidades eran chicas, llámense las tribus, había alguna factibilidad de predicción. Hoy, con la complejidad que tiene el mundo, es imposible prever, y por eso permanentemente hablan de este cisne negro. Apareció algo que nadie tenía previsto, y le decían, apareció el cisne negro, no sé por qué tiene que ser un cisne y por qué tiene que ser negro también. Podría ser un cisne blanco, pero un cisne negro, que son estos eventos que no pudieron prever y que alteraron totalmente las predicciones del futuro. Es decir que los futuristas no pueden predecir, pero sí pueden es pronosticar diferentes alternativas, diferentes futuros alternativos, como lo pueden hacer ustedes. Un futuro alternativo es me recibo, un futuro alternativo es no me recibo. Un futuro alternativo es me recibo con buenas notas, un futuro alternativo es me recibo con un promedio bajo. Cada uno son futuros alternativos. Entonces, un pronóstico, ¿sí?, no es una predicción, sino que es una declaración lógica y útil sobre el futuro. Porque en la medida en que yo tengo claro cuáles son los posibles futuros, sé cuáles van a ser las consecuencias. Hay mucha diferencia entre recibirse y no recibirse. Los dos son futuros posibles, ¿son un pronóstico posible? Sí, son un pronóstico posible. Uno tiene unas implicancias y el otro tiene otras implicancias. Así que un poco, digamos, lo que uno tiene que hacer es, con estos estudios del futuro, es tratar de ayudar a las instituciones y a los individuos a visualizar y diseñar planes para avanzar hacia los futuros que son preferidos. Si ustedes no tienen un plan definido, bueno, malo, regular, que fuera, están aceptando pasivamente que les toque lo que el destino les da. Y lo que el destino les puede dar, pues, es bastante incierto. Cuando uno tiene un plan, intenta ejecutar cosas en función de un futuro que es preferible. Cuando ustedes ingresaron en la facultad, no se dieron cuenta, pero firmaron o aceptaron un plan a 5 años, que ya estaba muy armado por la facultad, pero que les dice qué es lo que tienen que hacer para llegar a un título. Porque ustedes de alguna manera sabían que uno de los futuros que querían era tener un título universitario. Porque se dieron cuenta de que tener un título universitario les prometía un futuro mejor que no tener un título universitario. Entonces, hoy por hoy están entretenidos con este plan, pero yo les sugiero que también hagan sus planes propios de qué es lo que quieren para su vida. ¿Quieren trabajar en relación de dependencia? ¿Quieren tener su propio emprendimiento? ¿Quieren vivir en Argentina? ¿Quieren viajar por el mundo, vivir en otros países? ¿Van a formar una familia? ¿Quieren ser una familia unipersonal? Son todas cosas que uno tiene que plantearse, escribirlas y analizar muy racionalmente qué es lo que significan como opción, si son preferibles o no, y tener en cuenta que cada opción tiene sus beneficios y sus costos en recursos o en decisiones. Así que la invitación de este curso es para que planifiquen. Acá estamos. Para que planifiquen, déjalo presentar. Estamos acá, sigue presentando. Ahí está. La invitación es para que ustedes planifiquen, para que tengan un plan de acción y que les quede claro que si ustedes no hacen un plan, la vida los va a llevar. ¿A dónde? No sé. Hay un poema de Séneca que dice que nunca hay vientos favorables para quien no sabe a qué puerto va. Esto es para los que somos quejosos, como soy yo. Uy, mira, ahora me pasó esto, ahora me pasó lo otro. En realidad, cuando uno tiene un objetivo de largo plazo, hay veces que las cosas vienen en contra y hay veces que las cosas vienen a favor. No es que siempre las cosas están en contra. A uno le parecen que las cosas están en contra cuando no tiene un objetivo de largo plazo.
Espero no haberlos aburrido con la charla, pero es para que vayamos entrando en dimensión de qué significa planificar, cuáles son los horizontes de planificación, es decir, cuál es el espacio temporal de mis objetivos, y que vean que la planificación es una herramienta útil no solamente para aprobar esta materia, que obviamente la quieren aprobar y yo los entiendo, sino que creo que la planificación puede ser una herramienta útil para su vida cotidiana, para planificar su vida, para llegar a donde quieren estar ustedes y no que la vida los sorprenda cuando tienen 45 en un lugar donde jamás pensaron que iban a estar. ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Ninguno por mi parte. Yo, una pregunta, ¿no? Esta clase la incorporé hace un par de años, después de la pandemia. Un poco tiene algunos objetivos que son subliminales, como que por ahí los trato de tentar para que lean libros, los trato de tentar para que piensen en un futuro, digamos, para que se organicen. Pero la pregunta sería si, no les digo para que me contesten ahora, pero pueden mandarme por mail anónimo, me pueden dejar una nota clavada con un puñal en el pizarrón, si vale la pena que la sigamos dando o les parece que fue una pérdida absoluta de tiempo. Se los dejo para que lo piensen. Y A mí, profe, a mí me gustó y un par de los libros que usted mencionó yo los leí en el secundario. Ujú. Así que nada, me trajo un poco de recuerdos de cosas que he leído. Iba a un colegio bueno, ¿qué colegio iba usted? Acá en Maryland de Villa Allende. Bueno, me alegro que les hayan dado de leer esos libros porque son bastante interesantes. Sí, sí, sobre todo 1984 fue un libro que me gustó mucho en su momento. Ujú. Para el resto, digamos, si alguno quiere hacer un comentario ahora, hágalo, si no, después me lo hacen saber porque nosotros como docentes, o por lo menos yo, estoy atento a las necesidades tanto del mercado laboral como de los alumnos. Si por ahí estamos dando algo que no interesa, no sirve, no tengo ningún problema en cambiarlo. Lo piensan, me cuentan, me dicen, me lo hacen saber con algún anónimo y de alguna manera retroalimentan el sistema y benefician a los que vienen después de ustedes. Jóvenes, si no hay consultas, nos veremos en la clase del lunes. Bueno, profe, Vale, muchas gracias. profe. Gracias, profe. Gracias. Que anden bien. Perfecto, profe. Hasta lunes. Gracias.